El ex asesor de Zelensky le da la espalda y lo pone contra las cuerdas al descubrir las verdaderas intenciones de Washington y publicar las patrañas jugadas por Biden y el presidente ucraniano para instalar la rusofobia dentro del país europeo. Resulta que Alexei Arestovich advirtió que las próximas horas para Ucrania pueden resultar fatales a partir de la incidencia neoliberal en las políticas que desarrolla el gobierno. Pero, ¿en qué se basa el ex asesor de Zelensky para definir el futuro de Kiev? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Zelensky está pasando un mal momento como consecuencia de su sumisión a Washington. Así lo hizo saber uno de sus ex asesores y crítico del gobierno ucraniano, quien predijo que el futuro inmediato del país puede ser de los peores de la historia. Y es que ya no se trata solo del conflicto, sino de las deudas, los agradecimientos, los compromisos y hasta las promesas que tanto Zelensky como Biden se han juramentado. Resulta que este personaje conoce muy bien cómo han resuelto ambos gobiernos sus relaciones bilaterales y además cuáles son los objetivos finales. Pero ¿quién es que conoce tan bien a Biden y Zelensky? ¿Qué argumentos o pruebas posee para referirse al caos que se producirá en Kiev? Se trata de Alexei Arestovich, un político, analista y periodista ucraniano hipercrítico hacia Moscú y con una postura conservadora. El ex asesor de Zelensky, conocido también por su labor en varios medios de comunicación como comentarista político, no le ha temblado la mano para escribir artículos contundentes de política y ahora juzga la posición que Ucrania sostiene al hacer caso a todos los caprichos de la Casa Blanca. De hecho, comentó: Occidente los engañó y han convertido a Ucrania en un país rusófobo, e hizo hincapié en las acciones y políticas desarrolladas por Washington en función de que Kiev se mantenga activo en el campo de batalla y logre aislar a Rusia del espectro regional, mundial y comercial. Es por ese motivo que han alineado tanto a la OTAN como a la Unión Europea en función de Kiev. Esta es una de las ideas manejadas por Arestovich para demostrar que el futuro inminente de la nación es caótico. Ucrania tendrá un periodo gravísimo que sería más difícil que el conflicto, así comentó el exfuncionario político de Zelensky y alertó sobre los problemas a los que se enfrentaría el país tras el fin del trance con Rusia. Y es que sacó a la luz pública los 12 millones de refugiados, la economía, la infraestructura y la vivienda destruidas, la gran deuda externa y la falta de mano de obra. De hecho, hizo alusión a los más de miles de soldados que regresarán de los campos de batallas con trastornos psicológicos. Ex asesor de Zelensky lo pone contra las cuerdas y comienza a predecir el futuro del país. Al mismo tiempo señaló: no está del todo claro cómo puede terminar el conflicto con Moscú y en qué medida los países occidentales ayudarán a la reconstrucción del país. Por lo tanto, abordó que la actual deuda Kiev supera los 123.000 millones de dólares, que además supera el 62% del Producto Interno Bruto. Eso sin contar que la mayor deuda del país recae en instituciones financieras internacionales y otros gobiernos. Arestovich recordó que se han dispuesto más de 45.000 millones de euros al ingreso de arsenal de última generación donde están imbrincados los países occidentales, las grandes potencias y la Unión Europea. Es por esa razón que catalogó el futuro ucraniano de funesto y olvidado. Al tiempo que criticó a Washington y se mostró en desacuerdo con las políticas aplicadas en varios momentos para someter a Kiev al enfrentamiento ruso, independientemente que defiende una postura contra Moscú. Sobre todo el ex asesor de Zelensky juzgó la poca claridad de la diplomacia de Washington con el país europeo, por lo que piensa que eso es uno de los motivos que llevarán a Ucrania a la debacle y porque es contrario a los intereses de Kiev.
Zelensky está en aprietos tras la relación de su ex asesor. Resulta que declaró, Washington está arrastrando a Zelensky a una fosa política y aclaró que su definición se debe a que la política económica es el lado más débil del gobierno ucraniano. Asimismo, manifestó, no sabemos si terminado el conflicto se asignarán fondos para desembolsar compensaciones a Kiev y continuó sus declaraciones opinando que lo que hacen con Zelensky es política económica e incluso reiteró, le arrastran a una fosa política con este caos en la economía. Lo cierto es que tras sus análisis, Arestovich dejó entrever que el pueblo juzgará a Zelensky de todas las desgracias aparecidas en el período del conflicto y post-beligerancia. También dijo que por esa razón Zelensky no podrá presentarse a las presidenciales de 2024, pues perdería fácilmente. Arestovich complicó la vida de Zelensky y es que dejó claro que ni Washington ni la Unión Europea contribuirán a la reestructuración patrimonial en el país. De hecho, alegó que el conflicto con Moscú es un negocio que defiende Washington para mantenerse como uno de los países potencias en el mercado internacional. De igual manera, puso en tela de juicio la aspiración de Kiev de convertirse en miembro de la Unión Europea e incorporarse a la OTAN. Y es que dedujo que Ucrania sería un peso para muchas naciones una vez que resuelva negociar la paz. El alto exfuncionario se pasó de analista y comentarista conservador. Fue mucho más allá cuando expresó que Ucrania es capaz de producir armas nucleares, pero se abstiene para no vulnerar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Asimismo, cuestionó el rol de Zelensky a partir de su vinculación con Biden, a quien también juzgó por su política hostil mundial y el oportunismo mostrado ante el conflicto. Además, responsabilizó a la Casa Blanca del síntoma de rusofobia que existe en toda la nación europea del Este. Eso sin contar que los territorios independentistas acentúan su deseo de pertenecer al país euroasiático a partir de su contradicción por estilos y modelos económicos impuestos por el presidente ucraniano, servil a las políticas imperialistas de la potencia del norte. Tal es así que planteó, hay que preguntarse si nos es más beneficioso tener armas nucleares o seguir siendo un país que muestra un comportamiento civilizado. No obstante, la presión ejercida a Zelensky parte de la sugerencia de que para Ucrania ahora lo mejor es ser partidario del sistema de derecho internacional. Alexei Arestovich ha puesto en una posición complicada a Zelensky. Incluso después de ser su alto funcionario y conocerlo bien de cerca, predijo que el país va directo a una debacle total y en lugar de ser Moscú el aislado, terminará siendo Kiev el más perjudicado de todos. El político criticó a Washington y a sus aliados. Sus declaraciones fueron contundentes para poner a pensar a unos cuantos analistas políticos, pues la deuda del país a la Casa Blanca supera los $3.000 millones desde 2014, muchas de ellas en garantías de préstamos. ¿Qué sucederá entonces con Ucrania? La verdad es que Zelensky la está hundiendo poco a poco en un hueco sin salida. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.